Bienvenidos a esta mesa que vamos a tratar sobre creencias docentes, cultura escolar y evaluación formativa. Dos son investigaciones de la maestría en diseño y gestión curricular y una es una investigación que se ha realizado en la Facultad de Educación, en la especialidad de lengua y literatura. Lo que vamos a tratar es vamos a tratar de problematizar un campo de la educación, de alguna manera centrarnos en tres regiones, ¿no? Una investigación se hizo en Puno, la otra se hizo en Huancayo y la otra se hizo en Apurímac allí. Entonces, voy a presentar a los ponentes. En primer lugar tenemos a Adriana. No sé, ahí está Adriana, levanta la mano ahí. Adriana es bachiller en educación con especialidad en lengua y literatura. Actualmente es docente y tutora del colegio Innova School. Se ha desenvuelto como practicante de la oficina de becas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sus proyectos de investigación y experiencia están relacionados al acompañamiento y orientación de estudiantes de zonas urbanas y rurales, diseño de proyectos y la planificación curricular. Su investigación aborda sobre las creencias docentes, sobre la enseñanza de la competencia comunicativa en la planificación de experiencias de aprendizaje en el área de comunicación en el nivel de secundaria en una institución educativa de la región Apurímac durante el 2022. Les presento un poco de resumen de su investigación. El objetivo de esta investigación fue analizar las creencias de los docentes sobre la enseñanza y la competencia comunicativa en la planificación de experiencias significativas en el área de comunicación. Este estudio usó el paradigma interpretativo para comprender la forma en que las creencias aportan sentido a las prácticas educativas de los docentes. Una conclusión importante es que los docentes entrevistados manifestaron que sus creencias se construyen a partir de su contacto con el enfoque comunicativo. En la implementación se han percatado que este tiene un impacto significativo en los procesos de aprendizaje, desarrollo de habilidades y conocimiento de la lengua en sus estudiantes. Como segundo ponente tenemos a Napoleón Huanca. No sé si puede levantar la mano allí. Jesús Huanca es postdoctor en investigación cualitativa en la Fundación Universidad Juan Corpas de Colombia. Es doctor en educación por la Universidad Nacional del Altiplano, aspirante doctor en educación basada en competencias en Mar de Cortés, México, magíster en administración educativa, magíster en diseño y gestión curricular por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es maestrante en docencia universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es maestrante en políticas educativas y gestión pública en la Ruiz de Montoya. También es maestrante en psicología del conocimiento y aprendizaje en Flaxo, Argentina. Se ha desempeñado como docente de posgrado en universidades del Perú y de Bolivia. Actualmente se desempeña como especialista y consultor en educación. Sus líneas de investigación son evaluación formativa, desarrollo de competencias desde el socioconstructivismo y gestión pública de educación. Su investigación trata sobre el desarrollo de la evaluación formativa por docentes de cuarto grado de educación primaria. Es un estudio de caso. Su investigación tuvo como objetivo generar, diagnosticar el desarrollo de la evaluación formativa en una institución educativa primaria pública de la región Puno a partir de la perspectiva de los docentes en un contexto de educación remota y en pandemia. Utilizó como método el estudio de casos. Los resultados muestran que los docentes presentan una concepción dominante de evaluación formativa desde el marco socioconstructivista. Y finalmente tenemos a Óscar Montero. Él es maestro en educación con mención en diseño y gestión curricular por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Se ha desempeñado como coordinador de pastoral en instituciones educativas y coordinador pedagógico de la Oficina de Educación Católica y Cultura de Huancayo. También se ha desenvuelto como profesor de ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica y docente de religión. Actualmente es coordinador de pastoral educativa de una institución educativa en Santa Úrsula. Santa Úrsula, muy bien. Su investigación aborda el tema de expresiones de la cultura escolar a través de las competencias ciudadanas en una institución educativa de Huancayo. Su investigación tuvo como objetivo describir las principales manifestaciones de la cultura escolar a través del ejercicio de las competencias ciudadanas de tipo comunicativo y emocional. Él usó el paradigma interpretativo
Los resultados de su investigación señalan que hay una sólida cultura escolar caracterizada por la formación en valores, la familiaridad y el óptimo rendimiento académico. Muy bien, entonces cada uno va a tener 15 minutos para exponer su investigación. Una vez terminada la exposición, tendremos una ronda de preguntas y comentarios allí. Entonces, empezamos contigo, Adriana. ¿Te escuchamos? Sí, muchas gracias. A ver, voy a empezar a compartir. Me comentan si se puede observar la pantalla. ¿Sí se puede ver allí? Ahí está, excelente. Listo, un momentito. Voy a darle en presentar. Bien, listo. Debido a que soy la primera presentación, voy a intentar cumplir con el tiempo que se me ha conseguido, que son los 15 minutos. Como ya comentó el profesor docente, mi investigación se centró en las creencias docentes sobre la enseñanza de la competencia comunicativa en la planificación de experiencias de aprendizaje en el área de comunicación. Para poder comenzar con esta presentación, quisiera que podamos tener en cuenta, un momentito, quisiera que podamos tener en cuenta aquellos conceptos que me permitieron a mí poder realizar el marco teórico pertinente para poder abordar una de las problemáticas que yo había observado, al menos en la institución donde realicé la investigación. Lo interesante de indagar las creencias docentes o nace de mí, ¿no? El interés de poder iniciar con esta investigación fue a partir de mi experiencia en las instituciones educativas donde yo realizaba mis prácticas, debido a que se tenía este ímpetu del Ministerio de Educación y otras organizaciones como las UGELES o las DRES en realizar capacitaciones sobre el nuevo enfoque de enseñanza, el enfoque por competencias. Sin embargo, al momento de yo caer con los docentes, es decir, en mis diálogos, me daba cuenta de que habían conceptos que todavía quizás no, en este caso, no eran equivalentes a los que yo tenía o estaban muy diversificados. Es por ello que llego al concepto de creencias docentes, porque me interesaba mucho saber qué pasaba en la subjetividad, ¿no?, de cada uno de nosotros para poder abstraer realmente ese conocimiento y cómo lo estábamos llevando a la práctica. Es por eso que es uno de los conceptos más importantes dentro de la investigación. Pajares es uno de los investigadores que se cita continuamente a lo largo de las investigaciones que se realizan sobre las creencias docentes. No es un tema muy estudiado, la verdad, en Perú. Desde 1900, más o menos 90, creo que dejaron de investigar, lo que a mí me parecía muy curioso, porque creo que así como nosotros investigábamos a nuestros estudiantes para ver cómo piensan, cómo sienten, qué percepciones tienen, me pasaba de que en los docentes no se estaba investigando sobre ello. Entonces, quisiera que dejar en claro que Pajares conceptúa las creencias como una serie de construcciones mentales subjetivas y fundamentales. Subjetivas porque pueden estar cargadas de experiencias personales, experiencias ya dentro de la situación profesional, experiencia con los mismos docentes. Entonces, las creencias de los docentes van construyéndose según, en este caso, el recorrido que él haya tenido dentro de las instituciones educativas o dentro de la cultura escolar. Luego, el segundo concepto que quisiera que tengamos en cuenta es la competencia comunicativa. Así como soy hace poco egresada, yo tenía un concepto de la competencia comunicativa bastante amplio. Sin embargo, cuando yo empiezo ya en la experiencia laboral, me di cuenta que los docentes entendían competencia comunicativa, sobre todo, quizás si hay docentes aquí de lengua y literatura, sabrán que hablamos de tres capacidades, ¿no? Escribe, lee y se expresa oralmente. Y ese era su concepto, en este caso, de competencia comunicativa, pero faltaba expandir mucho más, ¿no? Entonces, es por ello que mi investigación se basa en Himes y ahí me quisiera agregar también a Lomas, que son dos investigadores sobre la didáctica del lenguaje, quienes nos permiten, sobre todo, a entender mucho más qué significan las competencias comunicativas. Como se menciona ahí, la competencia comunicativa debe brindar conocimientos, habilidades, actitudes que permitan, en este caso, a los estudiantes a interactuar, adaptarse y responder a las demandas comunicativas de cada espacio social en donde ellos se desenvuelvan. Igualmente, como obviamente la competencia comunicativa se desarrolla a partir de las experiencias, es decir, el diseño de clases, el diseño del aprendizaje, caía nuevamente, o me pareció pertinente en este caso también saber qué se estaba entendiendo por planificación, porque hasta donde yo también, ¿no? Mi experiencia me permite,
me daba cuenta que era uno de los troncos más importantes dentro de nuestra profesión como docentes. Entonces es aquí también donde vamos a recorrer un poco más cómo entendían los docentes la planificación, cómo la conceptualizan, qué nivel de valoración tiene para ellos, y por eso también es importante saber qué significan. La planificación de experiencias significativas para moral responde del desafío de diseñar un plan que consiga los más altos niveles de progreso y de aprendizaje en los estudiantes. Es decir, ponerle retos al estudiante que les permita, sobre todo, llegar a las competencias. La metodología que se utilizó para esta investigación fue sobre todo interpretativo, porque vamos a utilizar en este caso instrumento, como ven acá, la entrevista estructurada. Entonces, a través de los discursos de los docentes, debido, de hecho, porque estamos hablando de situaciones subjetivas, necesitamos indagar un poco más el discurso, es decir, los pensamientos, en este caso, ¿no? De cada uno de los docentes entrevistados. El enfoque fue cualitativo porque creo que era uno de los enfoques que me iba a permitir indagar a profundidad realmente cada uno de los conceptos que iban a emerger a partir del discurso del docente. También la metodología era descriptiva y mi población fue la elegí de 33 docentes de una institución educativa de Apurímac, y como muestra fue a partir de, utilicé criterios de conveniencia, intentando sobre todo abarcar docentes que tengan diferentes niveles de experiencia, diferentes niveles de quizás también de formación pedagógica, que para mí era importante, para saber cómo en esta diversidad podíamos encontrar tal vez puntos comunes o diferentes. El objetivo general de esta investigación fue analizar las creencias de los docentes sobre la enseñanza de la competencia comunicativa en la planificación de experiencias significativas, describir los tipos de creencia que identificamos y describir también sobre, en este caso, creencias sobre la competencia comunicativa, y describir los tipos de creencia en la planificación de las experiencias de aprendizaje. Algunos de los resultados fueron varios, elegí los más importantes. Fue sobre todo encontrar en el discurso de los docentes posturas sobre lo que significaba el conocimiento y la enseñanza, sobre todo en base al conocimiento. Me di cuenta a través de los discursos de los docentes que habían dos creencias que eran divergentes. Por un lado, los docentes consideraban como conocimiento al contenido y consideraban también como conocimiento a las habilidades, valores y actitudes. O sea, tenían separados, ¿no? Lo que conocemos nosotros como competencia las tenían separadas. Y lo interesante es que valoraban mucho más en este caso el conocimiento, que ellos decían que eran las habilidades, actitudes y valores, en lugar del conocimiento. Y es importante reconocer esto porque, según Lomas, justo al que cité al inicio, la competencia comunicativa no puede prescindir en este caso del conocimiento. Es decir, todo lo procedimental o lo teórico tiene que construirse con el estudiante. No simplemente podemos centrarlo en la habilidad o en este caso en los valores, sino también tenemos que, en este caso, hacer esa integración también con el conocimiento. No imponerlo como antes, pero sí hacer esa integración. Otro aspecto importante de esto, de las posturas sobre el conocimiento, las que les comenté, es que tenían mucha influencia también de, en este caso, de las capacitaciones que brinda el Ministerio de Educación y también las mismas capacitaciones que ellos recibían a través de la DRE. Y yo me ponía a pensar un poquito en la pregunta, ¿no? Si realmente estas capacitaciones estaban tomando en cuenta si la información está quedando completamente clara para los docentes, porque si en principio no sabemos qué es una competencia o cómo o qué la compone o cuál es el valor de cada uno de los componentes, entonces estaríamos empezando en este caso mal, ¿no? Y tendríamos que enmendar o andamiar ese tipo de situaciones. Otro aspecto que encontramos dentro de los discursos de los docentes fue que los docentes en este caso tenían dos posturas sobre el enfoque de enseñanza de la competencia comunicativa. Tenemos el enfoque, en este caso, funcional y el enfoque procesual. El enfoque funcional se demostraba porque los docentes preferían, en este caso, diseñar situaciones de aprendizaje, pero en la función que les va a brindar como que ese conocimiento, esa competencia,
en un contexto lingüístico, ya sea actual o a futuro. Y para ellos, prácticamente sus diseños de aprendizaje se basaban en aquellas tipologías textuales que los estudiantes iban a poder utilizar, ya sea en el colegio, por ejemplo, artículos, ensayos o reseñas, y también en la universidad como monografías. Entonces, prácticamente se basaban en estas dos tipologías, ¿no? Sobre todo por su función, es decir, su funcionalidad como hablante, como futuro, en este caso, comunicador competente. Y aparte de este enfoque funcional, también los docentes manifestaban, y quisiera también quizás hacer paréntesis, que ellos no explícitamente me dicen, sí, yo utilizo el enfoque funcional, no, sino que yo a partir de la investigación podía relacionar todo lo que me comentaban con estos enfoques, ¿no? Entonces, aparte del enfoque funcional, teníamos también el enfoque procesual. El enfoque procesual se presentaba en algunos también docentes, quienes mencionaban que le brindaban más importancia no a los tipos de textos que tenían que escribir, sino que le brindaban más importancia al proceso, porque viene de ese término, ¿no? De, en este caso, de que el docente cumple la función de orientar y de brindar las herramientas para que el estudiante pueda cumplir completamente y pueda apropiarse del proceso de escritura de un texto. Y esto para mí era un punto a favor o me parecía súper pertinente en los docentes, porque justo Casani habla de que no se trata solamente de enseñarles cuál es por ejemplo, cómo se hace una introducción, un desarrollo, un cierre, sino también de brindar todas las herramientas suficientes para que los estudiantes puedan desarrollar completamente la competencia comunicativa y no sea de manera parcial, ¿no? No quede solamente en teoría de cuáles son las características de un artículo de opinión, cuáles son las características de un artículo de argumentativo, sino también que aprendan el proceso que requiere, desde la elección del tema hasta la última parte que sería la reevaluación, es decir, volver a leer todo el texto y poder corregir todos esos aspectos que se requieren. Entonces, una vez que yo tenía claro, ¿no? Cómo era este aspecto de la enseñanza utilizando las competencias, también empezamos a investigar un poquito más o empezaron a salir categorías relacionadas a la planificación. Lo interesante de esto es que los docentes concebían a la planificación, en este caso, como un documento guía, es decir, era aquel diseño que dirigía cada una de las pautas de su clase. Y esto también me parecía pertinente porque al menos en mi experiencia, no todos los docentes tenían esta práctica de la planificación tan internalizada, o sea, que sepan realmente o que le den el valor necesario dentro de la práctica docente. Ellos tienen una idea bastante compleja de lo que significa la planificación. A veces cuando intentaba indagar un poco más a través de las preguntas, me daba cuenta de que ellos observaban o tenían presente la planificación antes de las clases, durante e incluso después. Y esto se demostraba porque para ellos en su planificación consideran, por ejemplo, las actividades previas. Y ellos creen que las actividades previas, por ejemplo, son estas construcciones, o perdón, estas estrategias que realizan los docentes para poder llamar la atención al tema, para poder dejar en claro, por ejemplo, la situación significativa que va a desarrollar toda la sesión, para poder incluso también recoger saberes previos o incluso también para diagnosticar. O sea, es variado, no hay una sola idea, o sea, tenían una gama de posibilidades para realizar en esas actividades previas. También consideran que la planificación les permite secuenciar la enseñanza, lo que conocemos los docentes como la secuencia del inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Con qué inicias, cuáles son las actividades de tu desarrollo y cuál es el cierre. Y para ellos, esta planificación de la secuenciación de la enseñanza se basaba sobre todo en el propósito de aprendizaje, que este deriva de la competencia. Por eso ahí iba mi interés por saber qué entendían ellos por competencia comunicativa, porque si entendían muy bien qué era competencia comunicativa, entonces obviamente la planificación iba a correr un curso derecho iban a utilizarlo para encontrar una situación significativa que sea relevante, que sea acorde y que responda realmente a la formación en competencias. Entonces, los docentes sí mencionaban que salía la situación significativa de la competencia. Entonces, esto también me permitía a mí orientar sus creencias
acorde, ¿no?, al actual enfoque, que sería el enfoque por competencias, que en este caso se dirige por el constructivismo. Otro aspecto importante que mencionaron de la planificación era que la planificación tenía que ser flexible, es decir, considerando que estamos en un contexto rural, porque la institución educativa donde yo hice la investigación está dentro de un contexto rural, por lo tanto, los estudiantes que llegan a esa institución también no son homogéneos, vienen de diferentes sectores de la región de Apurímac y muchos de ellos no son exactamente de la ciudad, de las grandes ciudades que hay ahí, como Lima, Abancay o Chincheros, sino venían en este caso de centros poblados, de poblaciones originarias. Entonces, los docentes consideraban relevante que dentro de su planificación era relevante también tener conocimiento sobre sus estudiantes, qué costumbres tienen, de qué cultura, cuáles son sus prácticas, cómo es su familia. Para ellos todo eso era importante y muchos de ellos también, por ejemplo, valoraban la parte de la lengua materna, es decir, les hacían hablar a los estudiantes que tenían lengua materna quechua dentro de las clases de comunicación. Finalmente, otro aspecto que quisiera también comentar sobre la planificación es que los docentes consideran que el currículum, en este caso el currículum nacional, es uno de sus principales pilares para desarrollar la planificación de sus sesiones. Es decir, utilizan el currículum nacional como un conjunto de conocimientos que les proporciona la metodología, les proporciona el enfoque metodológico que les permite a ellos realizar sus criterios de evaluación, los criterios que van a utilizar para realizar la sesión de aprendizaje. Es decir, que utilizan el currículo nacional para sus diseños. Y finalmente, no dejan de lado tampoco la evaluación y la retroalimentación dentro de esta planificación, que sí o sí tenía que ser formativa, que tenía que estar presente tanto antes, durante y después incluso de las sesiones, a través de las retroalimentaciones de tareas, inmediatamente, que sea una retroalimentación también pertinente, no posterior, porque la retroalimentación para ser formativa tenía que estar obviamente en el momento. Finalmente, con toda esta información sobre, en este caso, los discursos de los docentes, se llegaron a algunas conclusiones con respecto a las creencias. Primero, de que las creencias de los docentes sobre la enseñanza se dirigen por un enfoque más comunicativo y el cual se consideraba superior a la enseñanza con enfoque tradicional. Los docentes tienen creencias más dirigidas a un enfoque comunicativo que responde a ese enfoque, pero por ahí sí había como una contradicción en que dijeran de que aplican las competencias, de que utilizan el enfoque por competencias para planificar sus actividades, pero no tenían por completo la idea de lo que era una competencia. Igualmente, tenemos docentes que manifiestan la creencia sobre la planificación de sesiones significativas como un proceso fundamental de la enseñanza con el enfoque comunicativo, porque la formación de competencias comunicativas para los docentes entrevistados requieren criterios establecidos, revisados para la eficaz enseñanza en su aula. Es decir, que los docentes sí consideran que la planificación eh, se requiere o es vital para poder realizar sesiones significativas. En tercer lugar, es que una de las creencias también que los docentes consideran sobre las competencias es que, como les mencioné antes, consideran a este como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, donde dejan en claro que las creencias sobre las competencias comunicativas priorizan las habilidades y las actitudes por encima del contenido teórico. Y para mí era muy relevante encontrar específicamente esta creencia porque no es la mejor, o sea, es una creencia que tenemos que cambiar a lo largo de utilizando sobre todo la reflexión y la conversación con los docentes, porque sí es importante en este caso teorizar con los chicos, no entregarles la teoría completa, pero sí construirla, porque de eso se trata, construir la teoría con ellos, pero no dejarla de lado, ¿no? Entonces, es este aspecto que a mí me permitió entender por qué no todas las sesiones de aprendizaje, ¿no?, realmente incorporaban este aspecto teórico, este aspecto procedimental dentro de la enseñanza de la lengua, porque tenemos entendido
por ejemplo, que la enseñanza de comunicación sí tiene su componente teórico. Necesitamos saber, por ejemplo, usos de recursos gramaticales, recursos ortográficos, etcétera. Entonces, no son quizás habilidades, de hecho son teoría. Entonces, cabía, en este caso, para mí una emergencia de que los docentes tengan que apropiarse de esos conocimientos teóricos para saber, porque de eso se trata nuestra carrera, la docencia, para poder realizarlos e implementarlo dentro de sus sesiones de manera didáctica y que puedan ser aprendidos por los estudiantes. Finalmente, quisiera finalizar con la última creencia, es que considerando que los docentes creen que la evaluación y la retroalimentación son procesos que deben realizarse de forma continua, además estas deben tener un propósito formativo y tener la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones que sucedan en el aula. Creo que entender que la planificación y que los estudiantes, disculpen, los docentes tengan en claro de que la planificación y la retroalimentación son relevantes durante todo el proceso de, en este caso, enseñanza y aprendizaje, era realmente uno de los descubrimientos que al menos yo sí quería tenerlo presente en los docentes. Porque si no valoraban estos dos aspectos como la evaluación o la retroalimentación, también estaríamos como que desorientados o no estaríamos encauzándonos realmente en el camino de la enseñanza o de la formación de competencias. Y como les digo, el propósito de al menos de esta investigación era encontrar esos aspectos que faltan andamiar en este caso, en la capacitación de los docentes, en su conocimiento, en sus habilidades, como en su práctica profesional, para que ellos puedan desarrollar sesiones con situaciones y con diseños mucho más significativos, que sean realmente pertinentes para el aprendizaje de los estudiantes en el área de comunicación. Estas son las referencias bibliográficas que se ha utilizado para realizar la sesión y eso sería todo, profesor. Gracias, Adriana. Antes de darle pase al segundo ponente, si tienen, vamos a usar en este caso el chat para hacer nuestras preguntas y comentarios allí. Entonces les invito también, ¿no? Después que finalice la ponencia, ustedes puedan plantear su pregunta o comentario allí, para que al final retomemos las preguntas para los expositores allí. Muy bien, Napoleón, te cedemos ahí el espacio. Bien, muy agradecido, Uriel, y a toda la audiencia. Vamos a presentar los avances de la investigación que se denomina Desarrollo de la Evaluación Formativa en instituciones educativas por el modelo de servicio educativo de jornada escolar completa. Es un estudio de caso en 2 instituciones educativas. En efecto, vamos a ir partiendo con la introducción. Hemos encontrado en la teoría que la evaluación formativa es un motor del aprendizaje. Todos los autores coinciden en ello. Asimismo, van indicando que la evaluación formativa mejora el aprendizaje, especialmente en estudiantes que tienen bajos niveles de aprendizaje, y con mayor razón en aquellos que van quedándose detrás del estándar exigido. Un estudio de Hattie que realiza el año 2017 nos indica lo siguiente. En este estudio de 2100 metaanálisis que ha realizado y en 300 millones de estudiantes, que existen ciertos tamaños de efecto que hacen que el aprendizaje progrese. Y aquí tenemos algunos datos. Nos señala lo siguiente, que cuando un docente clarifica los propósitos de aprendizaje, el tamaño de efecto es de 0.48, a comparación de aquellos que no realizan la clarificación de propósitos de aprendizaje. En igual sentido, nos indica que los profesores, quienes realizan, en este caso, un compromiso con el propósito de aprendizaje, tienen este tamaño de efecto del 0.40. Si un profesor presenta las metas de aprendizaje, tiene un tamaño de efecto de 0.68. Nos indica también que cuando hay retroalimentación, el tamaño de efecto es de 0.70. En igual sentido, que existe en este caso 0.82 de tamaño de efecto cuando hay andamiaje. Entonces, toda la teoría que se ha revisado va señalándose que la evaluación formativa influye, en este caso, en el aprendizaje. En nuestro caso, en el Perú, tenemos las siguientes investigaciones que van tratando respecto a este tema. Portocarrero, Quintana, Atoche nos van indicando que hasta el año 2020, en los casos que ellos han estudiado,
no se presentaban ni se comunicaban los criterios de evaluación ni se retroalimentaba. Marchena, en igual sentido, en el año 2020 nos señala que los profesores desconocen la aplicación de la evaluación formativa. El año pasado, el Ministerio de Educación hace un estudio del monitoreo de prácticas escolares y nos señala que los profesores en una sesión de aprendizaje monitorean y retroalimentan solamente al nivel superficial en un 78%. Entonces, toda esta literatura y toda esta investigación nos ha permitido ir planteando esta pregunta de investigación. ¿Cómo es que se desarrolla la evaluación formativa en dos instituciones educativas con modelo de servicio educativo de jornada escolar completa? En este caso, en Ucayali y Puno. ¿Por qué se ha elegido esos dos espacios? Porque son zonas que presentan ruralidad, son zonas que están en un quintil alto, son zonas que presentan bajos niveles de aprendizaje y queremos ver cómo se va desarrollándose la implementación del currículo nacional. En ese entender, para la presentación del día de hoy vamos a abordar esta única pregunta. ¿Qué acciones desarrollan los docentes para evaluar formativamente? Se ha realizado este proceso para contar con evidencia científica de manera que nos permita tomar decisiones en los gobiernos regionales y que nos ayuden a poder diseñar políticas formativas regionales, como podrían ser tal vez capacitaciones, de repente programas formativos de inducción, de especialización y sobre todo que permitan ir avanzando el desempeño del docente en evaluación formativa. La fundamentación teórica, hemos partido de 4 autores, en este caso respecto al modelamiento de evaluación formativa. Heritage, del año 2010, Hattie Timperley, del año 2007, y Frey y Fisher, del año 2011. Los 3 primeros autores, en este caso Heritage, Hattie y Timperley, coinciden en 3 elementos importantes de la evaluación formativa, que debe tener un proceso de fit-up, un proceso de feedback y un proceso de feed-forward, de manera que éstas pueda utilizarlo el docente en el aula. En ese entender, Frey y Fisher plantea uno más, que debe existir la comprobación de la comprensión, que en este caso corresponde al color azul, ¿no? Entonces, se ha modelado en función a esos autores para poder observar, en este caso, las actuaciones que hay en el aula a través de una entrevista. Entonces, el modelamiento, las acciones mínimas que debería cumplir un docente son las siguientes. Respecto al fit-up, todo docente en el aula debería establecer propósitos de aprendizaje, asimismo socializar criterios de evaluación y mostrar ejemplos y contraejemplos de lo que va a abordar en un tiempo determinado. Entonces, estos elementos del fit-up corresponden a ciertas acciones que el profesor debería presentar en aula. Una segunda etapa es la comprobación de la comprensión. Aquí modelamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, un docente de cualquier área, lo que debería hacer después de presentar el propósito, los criterios, es obtener en este caso la evidencia de aprendizaje. Asimismo, saber interpretar, en este caso, sus avances a través de preguntas, a través de lo que se observa en las producciones que realiza durante el proceso de aprendizaje y sobre todo identificar la brecha de aprendizaje, es decir, si hay planteamiento, por ejemplo, de 3 criterios y se ve en la sesión que únicamente se va alcanzando uno, entonces se requiere trabajar las 2 que tiene que alcanzar el estudiante. Entonces, esa siguiente etapa corresponde al feedback, ¿no? En este caso pusimos 3.1, una retroalimentación a la tarea propia, al producto que se le exige al estudiante, asimismo una retroalimentación al procesamiento de la información, es decir, cómo el estudiante entiende la información, ya sean los criterios, ya sean las consignas, ya sean el material que el docente proporciona, y asimismo una retroalimentación sobre la autorregulación. Entonces, no únicamente se parte del feedback a la tarea. Tal vez este aspecto, a comparación del currículum nacional que se tiene, eh, agrega la parte del procesamiento de información y la retroalimentación respecto a la autorregulación que corresponden a la propuesta de Hattie Timberlake. Una vez que existe este proceso, lo que tiene que hacer el docente es hacer una secuencia de feed forward, es decir, en caso que luego de la retroalimentación los estudiantes sigan teniendo dificultades,
o no comprendan o no alcancen tal vez los criterios o los propósitos que se ha planteado, poder adaptar, ¿no?, sus respuestas a las necesidades del aprendizaje, desde hacer una sesión, materiales, hacer un trabajo diferenciado, hasta plantear andamiajes en la zona de desarrollo próximo del estudiante, de manera que se pueda cerrar la brecha de aprendizaje. Entonces se modeló esta propuesta en este círculo concéntrico, de manera que podamos observar en los docentes si ocurre ello o no. Ahora, respecto al currículo nacional, el FITAP, la comprobación de la comprensión y el feedback tienen casi los nombres similares, tal vez no están con el mismo, con la misma categoría, pero intentan implementar lo que está presentándose. En igual sentido, la parte de adaptación y respuesta a las necesidades de aprendizaje. Entonces, la investigación se trabajó bajo este objetivo, ¿no? Diagnosticar el desarrollo de la evaluación formativa en estas dos instituciones que habíamos indicado, y sobre todo como objetivo específico, analizar estas acciones desarrolladas por los docentes para evaluar formativamente. Partimos de un paradigma interpretativo, mayormente, aunque utilizamos un enfoque mixto, ¿no? Es un método de estudio de casos. En este caso, para la entrevista son 3 maestros, 30 encuestados, y se complementó con un especialista más aquí en la ciudad de Puno para triangular la información. Las técnicas, instrumentos corresponden a la entrevista, encuesta, en este caso el cuestionario de evaluación formativa, y una guía de entrevista semiestructurada. Los datos hemos ido analizando a través del análisis descriptivo y la comparación constante. Entonces, vamos a ver algunos resultados en subcategorías. Respecto al momento de inicio de la sesión, cuando se le pregunta al docente qué acciones realiza respecto a la evaluación formativa, nos señala lo siguiente, ¿no? Presento las competencias, las capacidades, la evidencia, los criterios de evaluación, instrumentos y el propósito de aprendizaje. Entonces, esto de similar manera coincide con este gráfico, ¿no? Nos dice que el 63,6% siempre presenta los criterios de evaluación, y también hay un 9,1% que únicamente algunas veces lo realiza. Entonces, al comparar con la literatura respecto a evaluación formativa, nos indica que en esta etapa tienen que considerarse las metas de aprendizaje, los criterios de evaluación, ya que son elementos importantes que van a orientar al estudiante a alcanzar metas de aprendizaje propios, ya sea en una sesión o en un tiempo más amplio. Este hallazgo concuerda con Johnson y Portocarrero en el año 2019 y también el año 2017. Los docentes comunican propósitos y criterios de evaluación. Y también podemos ver que con Atoche como que no ocurre esta situación. Entonces podemos señalar a partir de ello que en diversos territorios no siempre el proceso de implementación de la evaluación formativa es uniforme, depende mucho de la formación del docente. En este caso, la persona a quien se ha entrevistado era una profesora que estaba siguiendo su maestría en la Católica, y entendemos que es una docente bastante preocupada y que va implementando también las innovaciones en el aula. Ahora, respecto a la segunda categoría, el momento del desarrollo de la sesión, aquí encontramos un poco las dificultades. Se le preguntó qué realiza durante el desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces, ella indica: hace un proceso de ejecución del tema, brinda indicaciones de la evidencia, hace mención a los ejemplos sobre la evidencia, evaluación sobre el tema. Y bueno, para complementar a ello, entrevistamos a un especialista de la Dirección Regional de Educación Puno, en el que nos señala lo siguiente, ¿no? Lo único que hace en esta etapa, en la gran mayoría, es formular preguntas, y ocurre que los docentes mismos se responden. Entonces, podemos a partir de ello indicar, ¿no?, a partir de otros datos también que coinciden, que esta etapa es la que menos se trabaja a profundidad. Es decir, coincide con el planteamiento de Dini y otros, que en este proceso se tiene que obtener el pensamiento de los estudiantes, es decir, cómo están procesando la información, si están construyendo la noción, si están desarrollando la capacidad, y plantea, en este caso, Gerita, que se puede utilizar para ello estrategias como preguntas, tarjetas de salida, observación, tareas de enseñanza,
representaciones o explicaciones, resolución de problemas, una diversidad de estrategias que permitan observar la forma del pensamiento, la expresión del estudiante. Y requieren en esta etapa examinarse la evidencia en dos formas, ¿no? Una que es de carácter formal, tal vez utilizando en este caso los instrumentos de evaluación, o una informal en el que uno va observando sin ser estricto en los criterios, sino que viendo cómo va desarrollando la competencia. Bien, para cumplir los tiempos vamos a pasar a la subcategoría 3. Aquí observamos que, si bien es cierto, el segundo proceso hay dificultades, aquí es un poco más, hay mayor dificultad. Eh, Pudimos entrevistar a la docente y nos indica de la siguiente manera. Eh, Mis colegas llegan, mandan a sacar lectura, resumen, hacen una llamada de lista y ya está. Y de igual manera, entrevistamos a otra persona y nos indican, aún no han desarrollado una metodología pertinente para poder llevar a cabo la evaluación formativa como tal. Y bueno, preguntamos a través del uso del formulario y tenemos respecto a lo siguiente, ¿no? Docentes que diseñan actividades para cerrar la brecha de aprendizaje. Encontramos que un 27% algunas veces hacen actividades para cerrar la brecha de aprendizaje. Es decir, los datos que se generan en el aula no son utilizados para planificar la enseñanza o el desarrollo de competencias en nuestro modelo del currículo nacional, y que esto sería una dificultad para ir progresando en los aprendizajes. Únicamente un 45% realiza este proceso de utilizar, en este caso, los datos, las dificultades, las necesidades para poder realizar las sesiones, los materiales de la siguiente actividad. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Para este caso, en estos dos casos, la evaluación formativa presenta limitaciones. Solo algunas de las acciones de la evaluación formativa son desarrollados. En este caso, la presentación del propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la retroalimentación con dificultad, y la que tiene en la que hay que más trabajar corresponde al feed forward, es decir, utilizar datos que se generan en el aula para poder planificar la enseñanza a futuro con base a lo que uno identifica en función al análisis de las evidencias, en función, en este caso, a lo que va observando en aula. Entonces, podemos recomendar, hay que formar a los docentes en este proceso de evaluación formativa. Tal vez una forma podría ser un modelamiento, una asistencia técnica, una formación que modele el proceso de evaluación formativa con todas las acciones que tiene que realizarse. Asimismo, recomendamos a quienes deseen investigar en este campo a través de estos 4 autores que hemos presentado, realizar una investigación aplicada que genere un modelo validado y que también incluya lo que exige el sistema educativo, en este caso en la educación básica regular. Se propone también diseñar un programa de formación docente en servicio. Bueno, finalmente, las limitaciones de esta investigación han sido, primero, no se ha podido contar con datos de mayores sujetos, nos hubiera gustado que sean más de 30. Eh, la muestra, podemos decir, no es representativa, pero nos da datos que podemos utilizarlos para interpretar. Únicamente son válidos para el contexto en el que se han estudiado y están en proceso de seguir investigándose. Es una primera parte del proceso. Bien, eso sería, estimado doctor Uriel, para cumplir los tiempos. Muy agradecido. Muy bien, gracias Napoleón. Entonces, invitamos siempre a no usar el chat para hacer nuestras preguntas, ¿no? Y comentarios. Pasamos a nuestro último ponente. Oscar, te escuchamos y te damos espacio. Hola, buenas tardes. ¿Se observa mi pantalla? Sí. Podemos verlo. Muy bien, entonces, en esta semana de investigación de la Ruiz, quiero compartir con ustedes esta tesis de maestría titulada Expresiones de la cultura escolar a través de las competencias ciudadanas en una institución educativa de Huancayo. A manera de introducción para establecer el marco teórico que ha guiado mi investigación.
En primer lugar, me muevo en dos categorías, la de la cultura escolar y la de las competencias ciudadanas. Recordemos que, por ejemplo, el informe de Euridice de Educación para la Ciudadanía define cultura escolar como el clima educativo o la filosofía de la escuela, la suma de actitudes, normas, creencias y prácticas ordinarias, métodos didácticos y organizativos que caracterizan una institución educativa. Por otro lado, está la categoría de competencias ciudadanas que Chaux y otros investigadores logran definir de la siguiente manera. Competencias ciudadanas son todos aquellos saberes y destrezas que ha asimilado un ciudadano y que le permiten actuar de forma constructiva en la esfera pública. De las competencias ciudadanas que Chaux elenca, yo elegí dos, las comunicativas y las emocionales. Esto está en sintonía con con una de las líneas de investigación de la maestría de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es precisamente las políticas curriculares y las prácticas docentes. Eh, Hay un fundamento también que tiene, bueno, tiene toda esta investigación, tiene bastante asidero en los documentos normativos de nuestro país, la Ley General de Educación, el Currículo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional al 2036, donde pues aparecen de manera muy clara estos ejes, la formación ciudadana, la ciudadanía activa y como rol clave ejercer siempre la ciudadanía. De trasfondo, pues, está los asuntos de interés público, la estigmatización de los alumnos que son críticos, aulas en las que hay ausencia de deliberación y de argumentación, el doble discurso. Por un lado, el currículo nacional apunta a un perfil ciudadano, pero en las prácticas docentes aparece una completa, pues digamos, un completo olvido de estas competencias ciudadanas en la cultura escolar. También un reduccionismo del concepto de ciudadanía a lo teórico, a la ritualidad patriótica, a los hábitos disciplinares. Todo esto pues me llevó a formular la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se expresa la cultura escolar a través del ejercicio de las competencias ciudadanas de tipo comunicativo y emocional en una institución educativa de Huancayo? Yo ofrecí una justificación de tipo social. Eh, ¿Qué comprendemos y qué sentido le concedemos a la ciudadanía? Tenemos que ir más allá de las fronteras del civismo, de la ritualidad patriótica, ¿no? De las actitudes meramente disciplinares. Es necesario examinar y valorar las culturas escolares como auténticos canales que transmiten ciudadanía o como barreras, o lo que es peor, que las culturas escolares terminan deformando el enfoque de ciudadanía activa que predica el currículo. Hay una crisis social que estamos viviendo y que ataca permanentemente a nuestras instituciones. La primera de todas, la institución escolar. Cito a esta gran historiadora Carmen McEvoy que dice: ¿qué hemos hecho nosotros durante este periodo para que lleguemos a esta situación en la que parece que nadie quiere conversar con alguien? La violencia de una sociedad que ha llegado al límite de la barbarie y el problema latente de el dictador, el caudillo. Es el que te promete que va a resolverte problemas que deberían ser resueltos en sociedad. O sea, todo lo que estamos viviendo como sociedad nos habla claramente de que necesitamos tomarnos en serio las competencias ciudadanas, sobre todo las de tipo comunicativo y emocional, en el contexto de la escuela. El objetivo general de la investigación fue analizar las principales manifestaciones de la cultura escolar a través de las competencias ciudadanas de tipo comunicativo y emocional en una institución educativa de Huancayo. La metodología, bueno, yo me basé en los métodos cualitativos y bueno, del cual pues se deriva el paradigma interpretativo. Recordemos siempre a Gadamer, el gran Gadamer, que dice que comprender es siempre interpretar. ¿Qué entendemos por métodos cualitativos? Por métodos cualitativos tenemos que comprender una serie de operaciones intelectuales y técnicas que nos permiten acercarnos a un fenómeno humano
el fenómeno humano que yo me he acercado fue el de la cultura escolar de esta institución educativa de Huancayo, para que a partir de ahí brote la significación y no tanto qué significado le doy yo como investigador. Eh, Entre las operaciones intelectuales que uno realiza como investigador, que yo realicé como investigador, bueno, está pues todo lo que les mencioné del marco teórico, la cultura escolar, que abarca dimensiones de la cultura escolar, la dimensión del rol, del desempeño, del apoyo, la cultura del poder, los tipos de la cultura escolar, los niveles de la cultura escolar, hay estratos desde los más superficiales hasta los más arraigados, aquellos que son casi inamovibles en las instituciones, en la filosofía de una escuela. Y por otro lado, pues el diálogo permanente de la cultura escolar con las competencias ciudadanas de tipo comunicativo y emocional. Recordemos que como investigadores no existe la asepsia ideológica, nos ha dicho el gran filósofo Jürgen Habermas, ¿no? Yo siempre llego con mis inclinaciones, con mis orientaciones, tengo que ser consciente de mis efectos sobre la investigación, porque yo estoy implicado en ese fenómeno humano, ¿no? Fui docente en esta institución educativa durante 2 años, ¿no? Entonces ahí viene una alerta para todo investigador, cuidar que los participantes no ofrezcan narrativas según el interés o la necesidad de mi propia investigación. Las técnicas, bueno, yo lo realicé en un contexto de pandemia, de manera de que tuve que recurrir a técnicas todas aplicadas de manera virtual, talleres lúdicos, bueno, las técnicas fueron entrevistas personales y grupales y también talleres lúdicos. Las entrevistas fueron dirigidas a docentes contratados y nombrados de diversa antigüedad y también a los directivos y coordinadores, una de ellas religiosa. Los talleres lúdicos estuvieron dirigidos a los estudiantes de quinto de secundaria, a los integrantes del municipio escolar y a los padres de familia. Eh, Perdón para avanzar aquí. Ya, bien. Voy de frente a las conclusiones y después voy reforzando con los resultados. Por ejemplo, eh, queríamos indagar, dijimos en la pregunta de investigación, o el objetivo era analizar las principales manifestaciones de la cultura escolar. Entonces, se encontró una cultura escolar donde abundaba la formación en valores, la referencia carismática, porque la promotora de este colegio es una congregación religiosa, la alta demanda cognitiva, la capacidad organizativa, que tiene que ver después con una cultura escolar de la organización, el espíritu de familia y algo que ya va haciéndonos presente las competencias ciudadanas, la alta capacidad de las estudiantes para manifestarse con libertad, con espontaneidad, ¿verdad? Entre las dimensiones de la cultura escolar salió de que se resaltaba en la cultura del rol buscar un docente de vasta calidad humana, ¿no? Sobre todo la empatía. Entonces, por ejemplo, algunos docentes decían, ¿no? La escucha es la capacidad que más se vivencia en la cultura escolar. Eh, También tenemos, por ejemplo, con respecto a la dimensión del desempeño. Habían dos variantes, ¿no? En la cultura escolar, en la filosofía de la escuela. Un grupo de docentes que privilegiaba la visión integral de atender a toda la persona entendida como un ser humano completo y la visión academicista, la visión intelectualista, ¿no? Por otro lado, también en la cultura escolar del apoyo resaltaban estos valores. Hay identificación, hay cooperación, hay acogida. Sin embargo, de las narrativas que también predominó en la cultura del poder eh, es de que abundaba el servilismo, la lisonjería, una cultura escolar caracterizada por el poco disenso y el dogmatismo en las ideas de los directivos. De manera textual, por ejemplo, algunos docentes en las entrevistas dijeron, ¿no? Siento que se está alimentando el servilismo. Muchas veces el que ellas lo digan es ley, se refería a las religiosas promotoras de la congregación, promotoras de la institución educativa.
la madre, aludiendo a la religiosa, te identifica cuando no hay, cuando algún padre de familia se atrevía a disentir con la opinión de la religiosa, la madre te identifica y ya te hace llamar, y eso fue el temor. Eh, en algunos casos se justificaba la cultura del poder, la cultura autoritaria, ¿no? Un personal directivo decía, si no hay ese autoritarismo, los papás se desbordan. Entonces, son todas expresiones que nos hacen identificar con nuestra sociedad, ¿verdad? Con nuestra sociedad peruana, donde no sabemos disentir, donde pues tenemos que a veces consideramos de que es necesario apelar al autoritarismo porque esta sociedad caótica no la arregla nadie, ¿verdad? Donde impera una cultura del temor. Eh, Paso al tema de las competencias comunicativas, ¿no? La conclusión número 5. La escucha es la más ejercitada por todos los actores. Hay un clima de libertad emocional que permite ejercer la asertividad. Hay una creencia muy lamentable también en la comunidad educativa donde se asocia, ¿no? De que la argumentación tiene que ver con la falta de respeto a la autoridad, ¿no? Cuando no tienen por qué estar peleadas. eh, Padres de familia y docentes no sienten la misma libertad que sienten las estudiantes para decir y defender lo que piensan. En los testimonios recabados salía lo siguiente, por ejemplo, miren, dice, yo pienso que son los contratados, los profesores contratados, que tienen ciertos temores ante el equipo directivo, prefieren no argumentar su posición. Eh, Sin embargo, hay experiencias positivas más bien en las alumnas de que la capacidad de defender sus derechos sí ha funcionado, dice, ¿no? Para nosotras, decía una ex integrante del municipio escolar, era un fastidio el poco tiempo para almorzar. Y se llegó a arreglar gracias al municipio. El municipio presentó su queja ante el equipo directivo y se dio una solución, ¿no? Otra docente nombrada de mucha antigüedad decía, nos falta esa hidalguía de decir las cosas que nosotros sentimos. Yo quisiera que eso cambie. Otra docente decía, he tenido la oportunidad de decir mi sentir y a veces hasta tener la discrepancia con el director, pero pienso que tiene que ser así. Entonces, es una cultura escolar muy, muy interesante, muy variopinta, muy compleja porque conviven las competencias ciudadanas de tipo comunicativo con las de tipo emocional, pero pues también convive una cultura escolar del apoyo con una cultura escolar autoritaria. Con respecto a las competencias emocionales, muchos docentes han descubierto de que la tarea educativa tiene que ir de la mano de la dimensión emocional. La empatía se vive en la mayoría de las interacciones. Hay una consideración de lo que piensa, de lo que puede percibir la otra persona, aunque el control emocional predomina más en los docentes y los directivos, más no en los estudiantes. Entre los testimonios recabados a nivel de competencias ciudadanas emocionales, decía el director, yo creo que educar también desde las emociones, desde los sentimientos es muy favorable. Para mí la empatía es muchísimo importante. En base a eso se puede ir construyendo. No me gusta que estén peleados entre colegas. La parte emocional siempre es fundamental. O sea, es realmente muy, muy sintomático que un directivo maneje esta sensibilidad. Por ejemplo, hay estudiantes que manifestaban que la experiencia del municipio escolar le ayudó a desarrollar la empatía, ¿no? De manera de que, pues sí, esas pequeñas experiencias políticas que se desarrollan en la escuela, sí, sí ayudan a canalizar las competencias ciudadanas, ¿no? Dice, una madre de familia decía lo siguiente, conformando un comité, una junta directiva muy buena, bastante empáticos, los padres se sentían muy bien y ante cualquier problema que podía presentar un padre, no sé, de repente no se dejaba que pase. De manera que las experiencias, digamos, insisto, políticas, sea para los estudiantes como para los padres de familia, sí ayudaron realmente a desarrollar estas competencias ciudadanas, sea de tipo comunicativo como de tipo emocional. Eh, Algunas recomendaciones ya para cerrar, ¿no? Por ejemplo, combatir los tratos de consideración y las actitudes serviles hacia la autoridad, así como verificar los cargos de confianza, que en vez de empoderar al personal,
terminan aprovechándose del cargo para alentar la sumisión en desmedro de las competencias ciudadanas comunicativas. Combatir la indiferencia con las que algunos profesores y otros actores de la comunidad educativa tratan a las elecciones municipales escolares y al municipio escolar. Se veía en los testimonios recabados en las entrevistas, salía como que esto era una pérdida de tiempo. Abordar de forma asertiva con los docentes la creencia instalada en la cultura escolar de que no es posible disentir. Miren que es un reflejo de nuestra sociedad. Decir que no u opinar libremente, porque esto conllevaría a un condicionamiento del contrato laboral, hay esas creencias también, ¿no? Y crear algún espacio en la cultura escolar para que el municipio escolar, como legítimo representante de la comunidad estudiantil, tome parte en algunas deliberaciones de la institución educativa, o al menos sienta que es escuchado y consultado por los órganos decisores de la marcha del colegio. Muchas gracias. Muy bien, gracias Oscar, Napoleón y Adriana. Entonces vamos a pasar a este espacio de preguntas y comentarios. Vamos a empezar acá, tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Empezaríamos, Mónica quiere hacer la pregunta oral allí, le vamos a permitir que pueda activar su micrófono allí. Mónica, te Bien, escuchamos allí. muchas gracias, profesor Uriel Montes. Muchísimas gracias por la gentileza. Qué interesante escuchar esas investigaciones. Creo que han llegado a un nivel de reflexión bastante amplio. Si me permite, yo tengo algunas preguntas para cada uno de los expositores. No sé si me permiten, por favor. Ahí. Perfecto. Voy a empezar con la profesora Adriana Roldán. Y yo quería plantearle dos preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué considera la maestra que el grupo con el que he estudiado constituye un caso? ¿Qué caracteriza, ¿no?, el caso? Porque sabemos que dentro de la literatura de Stake y de Simmons tienen que tener ciertas características para que sea considerado un caso. Y la segunda pregunta tendría que ver con algún hallazgo que le llamó la atención. Y lo menciono ¿por qué? Porque cuando hablaban de la planificación, ¿no?, decían, bueno, es que sobre eso se plantea la estructura de una sesión, de la experiencia, pero no llaman, por ejemplo, o llama la atención que no apareciera en el discurso de los docentes el tema de la reflexión, de la anticipación, ¿no? Entonces, ¿qué le genera esto en el estudio? Quisiera empezar con Adriana primero y luego plantearles a los otros colegas. Gracias. Adriana, te escuchamos. Sí, claro. Gracias, Mónica. Primero, para responder la primera pregunta de por qué se considera un caso en este momento la cantidad de estudiantes que elegí o en realidad la institución educativa, primero me llamó la atención de que dentro de la institución educativa se encuentran profesores medianamente formados, es decir, de que reciben en este caso, capacitaciones directamente del Ministerio de Educación y de otras organizaciones. Entonces, yo me esperaba en ese momento encontrar a docentes que tengan completamente comprendida justo el enfoque por competencias, ¿no? De que lo dominen, de que lo puedan, en este caso, implementar dentro de la institución educativa en sus sesiones. Sin embargo, habían, como les comenté dentro de la exposición, muchas incongruencias o todavía no habían, en este caso, conceptos completamente comprendidos y apropiados para pasarlos a las sesiones de aprendizaje. Es por ello que más allá de andamiar en todo caso, ¿no? La investigación que suele ser, ¿no? Como las tertulias, no, ¿cómo se...? No sé, la evaluación formativa, cómo podemos utilizar, por ejemplo, el exit ticket como estrategia para poder fomentar la evaluación final de la sesión de aprendizaje. Yo consideraba que mi investigación podía contribuir mucho más si yo también sabía cómo o cuál es ese aspecto que está impidiendo que los docentes se apropien completamente del enfoque por competencias. Y justo eso deriva a tu segunda pregunta sobre, en este caso, sobre la planificación, porque justo la diversidad de, en este caso, de conceptos que ellos tenían de planificación, de que en la planificación tiene, como les decía, ¿no?, al inicio, tiene que, está enfocada en recoger los aprendizajes previos. No, está enfocada en diagnosticar. Y otro docente me comentaba de que está enfocada ya también en de brindarle al estudiante un incentivo para que esté atento en toda la sesión. Entonces, todas estas diversidades me mostraban a mí de que sí están orientadas, tienen la idea de la planificación, pero no está clara la estructura, o sea, cuál realmente es el propósito del inicio de una sesión.
que básicamente es presentar una anticipación para que nosotros sepamos en qué nivel, en este caso, de logro o qué aprendizajes ya tiene previos el estudiante, para posteriormente saber también a qué nivel cognitivo o a qué nivel voy a poner mis preguntas posteriores a lo largo de la sesión para promover mucho más, para poder ir avanzando, en todo caso, si ya lo tienen medianamente aprendido los estudiantes, o en todo caso, bajar un poco el nivel, porque sabemos que desde, si es un tema nuevo, y en mi caso, ¿no? Por ejemplo, cuando entré a instituciones nuevas, te demoras al menos una cantidad de tiempo para realmente tener un diagnóstico completo del estudiante, para saber, en este caso, qué aprendizajes tengo que priorizar, cómo los tengo que agrupar. Entonces, todo esto en general me daba cuenta de que a partir de las creencias de los docentes podíamos más o menos mapear cuáles eran esos conceptos en los cuales podíamos justo como que tomar fuerza para poder realizar una capacitación realmente que sea significativa también para los docentes, para desarrollar esas competencias que el marco del buen desempeño nos permite. Y ahora justo teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las exposiciones de mis compañeros, como en este caso el profesor Napoleón o Oscar, me daba cuenta, por ejemplo, de que con una investigación previa como la mía, que serían creencias en la evaluación, si nos enfocamos en ello, ¿no? En la evaluación, podríamos implementar mucho mejor un modelado que podría, en este caso, proponer, por ejemplo, el profesor Napoleón, ¿no? Entonces, era a partir de ello que al menos mi investigación, yo sí sentía que podía sumar en poder conocer mucho mejor a los docentes. Eso sería todo, bro. Gracias, Adriana. Continuamos ahí con Mónica, a Oscar ahí, pasaremos con segundo. Ya, Napoleón, con Napoleón. muchas gracias, Adriana. Sí, también las preguntas para el profesor Napoleón, si me lo permiten. El profesor había reportado un 45% respecto de los datos que él había recogido a través de los gráficos estadísticos y señalaba que con estos 45 se reflejaba que los materiales, ¿no? Que eran elaborados por los docentes iban a ser utilizados o digamos actualizados o rediseñados para la siguiente sesión. En ese sentido estamos hablando de repente de un nivel que se toma en cuenta de repente o se toma mucho o poco, de acuerdo a lo que él nos puede explicar, eh, cómo nos preparamos de repente para poder articular estos aprendizajes en un marco formativo, como él muy bien lo ha señalado. Y la pregunta sería precisamente, ¿cómo podría interpretar, cuál sería su opinión respecto de este porcentaje, respecto de esta hilación, de este vínculo con estos materiales articulados para la siguiente sesión? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, no sé si en la tipología de Hattie y Timperley que ha revisado, algunos de estas tipologías ha encontrado como un foco de atención por parte de los docentes. Por ejemplo, si la retroalimentación, ya que él ha mencionado el tema de la retroalimentación, se ha centrado en el producto, se ha centrado en el proceso, en la autorregulación, en la persona, ¿qué es lo que ha podido recoger? Gracias. Muy bien. Napoleón, te escuchamos. Sí, muy agradecido, doctora Mónica Camargo. De antemano también mi saludo. Ha sido mi docente en varias oportunidades. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo podría interpretarse? Los datos que se han encontrado, que es ese 45%, nos reportan los profesores que utilizan la información para poder diseñar aprendizajes, o en este caso sesiones de aprendizaje materiales. Ahora, viendo en la práctica, muchos de los docentes, en este caso, que realizan este proceso de identificar necesidades de aprendizaje, hacen este proceso, pero hay una gran parte que tienen dificultades y realmente la parte del feed forward es un proceso que se observa que en el aula es el menos utilizado. Hemos hecho una investigación el año 2021 para la tesis de la maestría y coincide el mismo proceso que estos profesores, ya sea en contextos urbanos o en contextos rurales, tienen dificultades para usar la información que se da, como por ejemplo, utilizar el análisis de evidencias, utilizar en este caso los productos de los estudiantes, inclusive las mismas notas que ellos van obteniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría interpretar todo este proceso? Se requiere trabajar a partir de los datos para poder planificar sesiones que tengan sentido,
asimismo elaborar experiencias de aprendizaje que puedan responder realmente a las necesidades de aprendizaje. Y este proceso realmente a nivel formativo es el que menos se realiza, por lo menos en los casos de estudio que se ha podido observar. Aquí habría que trabajar con los docentes, tal vez un proceso de acompañamiento que les ayude a usar la información que ellos deberían generar. Por ejemplo, en el campo de la psicología, uno, al poder tener un paciente, detecta datos, ¿no? De conductas, actitudes, y en el caso del aprendizaje, que es un fenómeno psicológico, también debería abordarse en igual sentido, ¿no? ¿Qué datos he generado durante el aula? ¿Cuáles son los indicadores que me van mostrando que se va aprendiendo algo? Y en función a ello ir, en este caso, planteando nuevas actividades, materiales, recursos que permitan alcanzar los criterios, estándares o los propósitos que se ha planteado. Ahora, respecto a la segunda pregunta, realmente lo que se ha preguntado es respecto a la retroalimentación de tarea. Eh, Casi gran parte de los docentes tienen dificultad en sí en diferenciar la retroalimentación de la tarea con el procesamiento de la información, y no es un lenguaje común la retroalimentación en este caso que Hattie proponía respecto a la autorregulación. Entonces, gran parte me parece, en este caso, doctora Mónica y todos los que están en la sala Zoom, es que realizan retroalimentación a la tarea. No es un lenguaje común el abordarse al procesamiento de la información y a la autorregulación, aunque debería ser, dado que Hattie y Timperley proponen esta taxonomía, ¿no? Que se tiene que trabajar. No he podido encontrar datos empíricos respecto a estos dos tipos en este contexto de investigación, pero en los procesos, por ejemplo, de monitoreo que hemos podido salir a las instituciones educativas, observamos que gran parte se da la evidencia al producto y muchas veces se descuida que el estudiante pueda autorregularse, ¿no? Que en este caso se requiere para alcanzar propósitos de aprendizaje. En igual sentido, no se retroalimenta al proceso de información, o sea, a la parte de cómo debe atender, percibir, memoria, atención, procesos psicológicos que un docente debería conocer de cómo se da el fenómeno del aprendizaje. Bueno, eso sería humildemente, doctora Mónica, las respuestas a las dos preguntas. Ok, gracias Napoleón. Entonces pasamos a la pregunta, Mónica, para Oscar. Muchas gracias, profesor Napoleón, por su respuesta. Sí, al profesor Oscar Montero también hacerle llegar las felicitaciones por su presentación. El tema de competencias ciudadanas es un tema muy interesante. Yo quería preguntarle sobre alguna teoría que sustente el tema de competencias ciudadanas que él maneje, o si lo ha señalado de repente que pueda señalar nuevamente, ¿no? En cuáles se basan. Lo otro también, y eso es de repente para que nos pueda comentar un poquito más, señaló que él había trabajado en esa institución educativa hace algunos años, entonces él conocía de alguna manera el enfoque de la escuela, algunas características de la escuela. Entonces, mi pregunta sería si esos resultados fueron predecibles, eso esperaba encontrar como resultados, porque mencionaba también el tema de, digamos, el enfoque religioso. Entonces, obviamente había, digamos, o hay una fortaleza entre los valores cristianos, religiosos, en líneas generales. No sé si él esperaba ese resultado y finalmente que si nos pudiera explicar en qué consistían los talleres lúdicos dirigidos a los estudiantes, padres de familia y comunidad. Gracias. Bien, gracias también por las preguntas. A ver, son tres preguntas, ¿verdad? Voy con la primera. Ya. La teoría que sustenta el tema de las competencias ciudadanas, como lo mencioné, es de Chaux. Es un investigador colombiano del equipo de investigación de la Universidad de los Andes en Bogotá, y él ha trabajado bastante el tema de las competencias. Es famoso un documento que de él, una publicación que se llama De los estándares al aula, donde intenta pues que el andamiaje, toda la teoría de las competencias ciudadanas se traslade efectivamente a cada una de eh, al aula, realmente, a cada una de las sesiones, ¿no? Entonces, sí, el fundamento es de Chaux. Como dije, él
define las competencias ciudadanas como los saberes y destrezas que ha asimilado un ciudadano y que le permitan actuar de forma constructiva en la esfera pública. Para él, las competencias ciudadanas tienen una parte cognitiva, hay un saber, hay que tener claras las ideas. Después viene la parte comunicativa, la parte emocional y habla de competencias ciudadanas integradoras, ¿no? Yo quise centrarme específicamente en las comunicativas y en las emocionales. Eh, la segunda pregunta era si yo esperaba algo, si los resultados que recogí predecía alguno de ellos. Ya, sí, por ejemplo, sí y no. El tema del autoritarismo sí salió bastante, salió en algunos profesores que yo esperaba que no me iban a decir, ¿no? Salió también, por ejemplo, incluso nombrados, pero sobre todo salió en los nombrados, el tema del autoritarismo. El tema de los contratados no se manifestaron nunca en contra de la cultura del poder en la institución, mantuvieron bastante reserva. Por ejemplo, después el director sí confirmó de que él apuesta más por una cultura escolar en la que predomine el enfoque academicista. Yo mismo le decía, pero mira, eso va en contra de lo que plantea el currículo, ¿no? Donde y el mismo tema de la competencia, lo que abordaba Adriana en su ponencia, ¿no? Pero pues es la línea que le ha dado, ¿no? Incluso se contrató muchos profesores de corte que dan clase en academias, porque el objetivo es de que las chicas ingresen a la universidad. Eh, Sorpresivamente fue de que sí las estudiantes reconocieron bastante de que sí había una cultura escolar de la escucha, que sí les permitían argumentar. No me pareció novedoso de que ellas dijeran de que, aunque las dejaban argumentar, asociaban el tema de deliberar, discutir con la mala crianza, con la falta de respeto. Algo sorprendente fue de que los papás sí manifestaran ampliamente de que en los directivos había una cultura del poder, ¿no? De que preferían murmurar y decir las cosas en el pasillo, ¿no? A baja voz y no tanto en la asamblea, porque algunos dijeron, pues sí, hay represalias como ese testimonio que cité, que la religiosa te identificaba en la asamblea de padres de familia y te hacía llamar, ¿y usted por qué se opuso a esto, ¿no? Que yo he dicho, ¿no? Entonces, sí, algunos resultados confirmaron mis intuiciones y en otras sí hubo, digamos, bastante sorpresa, ¿no? Porque es una cultura escolar compleja, conviven el estilo democrático en algunas cosas, pero en otras cosas también convive el estilo autoritario. Bueno, un dato interesante también fue que los mismos padres de familia avalan el autoritarismo en algunos casos. Eso sí me sorprendió bastante. Ellos dicen, no, se tiene que ser autoritario, profesor, porque si no, esto se desborda. No. Incluso la presencia de las religiosas con ese estilo dicen, si ellas dejan ese estilo o ellas se van del colegio, el colegio se cae, ¿no? Porque no creen en un ejercicio democrático de esas competencias ciudadanas. ¿Y me recuerdas, por favor, la tercera pregunta? Sí, la explicación sobre el taller lúdico dirigido a Ah, los ya. padres y a la comunidad educativa. Gracias. Ah, listo. Sí, en el taller lúdico yo les preparé unas tarjetitas tipo casino, donde estaban pues imágenes asociadas con cada una de las competencias ciudadanas, ¿no? Entonces, habían imágenes que hablaban del debate, imágenes que hablaban, por ejemplo, la imagen del colegio. ¿Qué piensa? Cuando ves la imagen del colegio, la fotografía de la portada que te nace? Otra imagen, por ejemplo, era de la discusión sobre la argumentación, o sea, eran tarjetitas con imágenes para que a partir de eso ellos puedan ir diciendo cómo se manifestaban esas competencias ciudadanas, comunicativas y emocionales en su vivencia. Eso lo trabajé con el municipio escolar, con los padres de familia y con las estudiantes de quinto y secundario. Sí. Bien, muchas gracias a los tres y felicitaciones por su excelente ponencia. Gracias, Uriel. Gracias, Mónica. Muy bien. Vamos a pasar acá tiene
Acá tengo una pregunta que hizo Manuel Cárdenas, le agradecemos allí. Para Adriana, ¿no? Voy a juntar las dos preguntas para que pueda responder allí. Dice, junto a las creencias sobre planificación de la enseñanza y desarrollo de la competencia comunicativa, ¿apareció alguna noción de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué noción apareció? ¿Aparece alguna referencia como cómo desarrollaba la competencia comunicativa? Adriana, te Bien. escuchamos. Sí, gracias. Sobre las creencias o alguna noción sobre el aprendizaje, las preguntas estaban orientadas justo a enfocarse sobre la enseñanza. Era una cuestión que tuve que decidir justo con mi asesor, que fue el profesor Uriel, porque abarcar ambos aspectos como el aprendizaje y la enseñanza era mucho más complejo, habría para mucho más información. Sin embargo, eso no impidió de que obviamente emergiera el significado que tenían los docentes, o en este caso las concepciones, creencias que tenían ellos sobre el aprendizaje en los estudiantes. Hubieron dos docentes que lo podían o lo entendían como un proceso, es decir, de que ya no los veían como sujetos pasivos, sino eran sujetos primero que tenían una identidad propia, un estilo propio, una forma de aprender que era distinta a cada uno de sus 29, 30 estudiantes y que ellos tenían que conocerlo. Y que para poder realizar este proceso de aprendizaje en ellos era importante, por ejemplo, de tener su diagnóstico, tener el conocimiento de sus habilidades dentro del área y también sus experiencias, en este caso con el lenguaje, con la escritura, con la expresión oral. Más o menos esa fue la forma en cómo emergió esta parte del aprendizaje de sus chicos, pero sobre todo se centraban en que ellos ya no buscaban de que sus estudiantes sean pasivos, sino que tenían que hablar. Por eso también dentro de su planificación hablaban mucho de las intervenciones, por ejemplo, de investigaciones previas, de mencionar frases significativas antes de la clase, de que uno de los estudiantes explique algún concepto anterior. Entonces, siempre se buscaba que el estudiante esté involucrado dentro de la clase, que sería este cambio del paradigma, ¿no? De pasar de una enseñanza tradicional a una enseñanza de enfoque por competencias. Con respecto a la segunda pregunta, que es si aparece alguna referencia a cómo desarrollaban la competencia comunicativa, sí, aparece una secuencia que es identificar primero la necesidad de los estudiantes, es decir, qué tipología textual se va a trabajar en este caso a lo largo ya sea de la unidad o del bimestre, dependiendo de la decisión del docente. Y lo que se hacía era pues remitirse al currículo nacional, iniciar en este caso el análisis de la competencia comunicativa, encontrar las capacidades para luego identificar qué capacidades se van a desarrollar en cada una de las sesiones para desarrollar las actividades en torno a los desempeños que queremos ver observables en esa sesión. Esa era su rutina de los docentes. Sin embargo, quizás algo que quisiera comentar ahí desde mi perspectiva como investigadora era que se notaba que era algo automático más que reflexivo. Entonces, al hacerlo de manera automática, dejamos de realmente entender, ¿no?, qué desempeño necesito observar. Por ejemplo, necesito que los estudiantes puedan inferir causas y consecuencias dentro de una lectura, y al momento de hacerlo de manera automática empezamos a dejar de lado en esta parte, en este aspecto del lado didáctico, de cómo hacerlo, porque a veces los docentes simplemente se centraban en este caso de presentar la lectura y que identifiquen solo, que subrayen, ¿no?, causas y efectos, y faltaba el proceso, ¿no? Cómo yo identifico ese proceso o cómo hago ese desarrollo esa habilidad de poder identificar causas y consecuencias dentro de un texto. Todos estos aspectos eran diversificados dependiendo a cada uno de los docentes y también de su formación, porque algunos habían entrado muy recientemente a la institución educativa. Por lo tanto, su
nivel, podríamos decirlo, de apropiación de las competencias era distinto. Tengo un docente experto, un docente que ya llevaba un año más o menos de capacitación y uno que recién se había incorporado. Y se notaba que uno tenía mucho más claro, ¿no?, la secuencialidad de esa sesión, incluyendo la evaluación formativa, tenía mucho dominio y no me daba cuenta que los otros docentes como que era medianamente y el que recién había ingresado, pues recién se estaba apropiando de estos conceptos. Eso sería todo, bro. Muy bien, acá tengo dos preguntas, Napoleón. Tal vez ahí pregunte y como comentarios un poco a partir, ¿no? De la investigación que ha realizado allí. ¿Qué tanto se ha interiorizado la evaluación formativa en los docentes en Ucayali y Puno allí? ¿Y cuál es el número de estudiantes con el que debe trabajar un docente para hacer una buena retroalimentación? Sí, bien, respecto a la primera pregunta, interiorización. En el caso podemos ver que la interiorización está en proceso, pero viendo los antecedentes que hemos podido revisar, hay una variedad. Hay docentes que realmente hacen el proceso de feedback, hacen la parte de la comprensión de los aprendizajes y van trabajando, en este caso, el feedback. Pero ese porcentaje no pasa del 2% a lo que hemos podido revisar en los propios monitoreos que ha hecho el Ministerio de Educación, y esto coincide con los antecedentes que se han revisado. En los dos casos en el que hemos podido profundizar de entrevista, hemos podido observar lo mismo, que se llega hasta el proceso de poder realizar ciertas retroalimentaciones, pero incipientes, y están centrados sobre todo en la tarea. Entonces, el ministerio les exige poder hacer una retroalimentación reflexiva, descriptiva, y no hacer elemental, y se abunda en hacer retroalimentaciones en el que dicen sí, no, está bien, y que estas van referido a lo elemental. Entonces, podríamos decir que la incorporación de la retroalimentación está en proceso, al igual que la evaluación formativa. Hay que seguir trabajando, se requiere ir reajustando a nivel, digamos, micro, a nivel de las instituciones educativas, formación docente, a nivel de la SUGELS, ir trabajando tal vez asistencias técnicas, programas formativos, y a nivel de regiones, ir abordando políticas que puedan ayudar en la mejora del desempeño docente, y tal vez a nivel de país ir planteando una política, aunque ya hay una política de docente en el que se busca que pueda mejorarse el desempeño, pero eh, hay veces no llega a los programas a todos los espacios, en este caso del país, en su 100%. En Puno podemos notar, según las investigaciones que hemos hecho, la evaluación formativa está en proceso. De igual manera, en Ucayali se requiere seguir trabajándose. Respecto a la segunda, si me pudieses hacer recuerdo, por favor. Ah, ¿cuál es el número, no, de estudiantes con el que debe trabajar un docente para hacer una buena retroalimentación? Va a depender mucho, tal vez, del nivel, en este caso, con el que va a abordar. Muchas veces, yendo, por ejemplo, a otros campos que no sean de educación, ¿por qué se da la retroalimentación? Porque los procesos que debería ejecutar, en este caso, un profesional, no se están cumpliéndose con eficiencia. Trayéndole al campo educativo, ¿por qué ocurre que muchas veces un docente tiene que retroalimentar? Porque realmente indicar los propósitos de aprendizaje, indicar los criterios de evaluación, seguir una buena didáctica, utilizar los materiales de manera correcta, no son tal vez trabajados de manera eficiente. Y esto genera que los estudiantes tal vez no comprendan, tal vez no sigan el propósito, y eso hace muchas veces que uno tenga que esforzarse con la retroalimentación, ya que no ve alcanzado el propósito que se ha abordado. Entonces, aquí no habría una pregunta así respuesta, ¿no? Con tantos estudiantes debería uno trabajar. Tampoco la literatura indica, pero la experiencia nos puede señalar que hay veces con estudiantes que tienen bajo
nivel de desarrollo de aprendizaje, tal vez se requiere ir abordándose en grupos, de manera que veamos necesidades comunes en el que podemos retroalimentar. Yo creo que en inicial, en primaria, el poder abordar la retroalimentación por cantidad se requiere trabajar con pocos estudiantes, ¿no? La complejidad es mayor. Tal vez ya en grados superiores, en primaria alta, en secundaria, en este caso se requiere ir abordándose de repente con grupos que uno pueda manejar, ¿no? No siempre al retroalimentar se tiene que hacer a todos, ¿no? En este caso se puede hacer a nivel grupal, se puede ir trabajando tal vez retroalimentaciones utilizando recursos tecnológicos y bueno, no habría un número fijo basándonos en las investigaciones que hemos podido revisar. Depende mucho de lo que pueda ocurrir en el aula, ¿no? Es siempre, en este caso, los espacios educativos son diversos. Esa podría ser la respuesta, Uriel, humildemente. Claro, gracias, Napoleón. Entonces acá hay una pregunta de Manuel para Oscar. Dice, no, referencia a las investigaciones sobre competencias ciudadanas, tomando en cuenta que se analiza el discurso oral de los participantes, ¿qué consecuencias se pueden derivar para la vida ciudadana? ¿Te lleva a algunas preguntas de investigación sobre el actuar de los mismos? Tu micrófono, Oscar, ahí está. Sí, listo. A ver, no, de hecho que las consecuencias para la vida ciudadana es de que la formación que ha predominado en las escuelas es una educación restringida a actos cívicos, ¿no? El saludo a la bandera, el izamiento de la bandera, el canto del himno nacional, el firmes, el tomen distancia, ¿no? El cubran, descanso, ¿no? Los símbolos patrios, eh, la misma evaluación de la convivencia se reduce. Hablo de las experiencias escolares en las culturas escolares donde yo he estado inserto, ¿no? Eh, llega puntual, corte de cabello, ¿no? Uniformidad. Entonces, claro, tenemos una sociedad de que pues se escandaliza cuando alguien no se para en la plaza cuando están entonando el himno nacional. Escuchamos a las generaciones mayores y no tan mayores quejándose de que no hay un respeto por los símbolos patrios, que en mi tiempo era así, pero en ningún momento la narrativa de la ciudadanía aborda cuestiones como no sabemos escuchar. En ningún momento se discute si como ciudadanos sabemos argumentar, deliberar, sabemos discutir con altura sin caer en las faltas de respeto, si sabemos disentir. No se entiende por ciudadanía el hecho de me pongo en el lugar de las víctimas, por ejemplo, el tema de la empatía. Si la fuerza pública encargada de custodiar el orden y cuidar a los ciudadanos, regula sus emociones. eh, y bueno, son esas las consecuencias que se derivan de la vida ciudadana. No sabemos, seguimos insistiendo en pese a que el currículo tiene dos competencias que calzan muy bien con la investigación. Hay una competencia que se llama construir su identidad, que pues eh, técnicamente le corresponde a todos porque es un enfoque por competencias, pero decimos no, esta competencia es del profesor de PCC. Igual, la competencia convive y participa democráticamente, donde tiene capacidades como delibera, interactúa, participa, maneja conflictos. No, eso lo evalúa el profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Entonces, evidentemente, pues seguimos con un enfoque trasnochado, ¿no? Aunque está el documento curricular que nos dice, por aquí va el tema de la ciudadanía, no tanto por el corte de cabello, por la uniformidad, por los símbolos patrios, sin desmerecerlos, ¿no? Adriana recordaba el tema de la teoría, es importante las teorías, pero también son importantes estas teorías, ¿no? Sobre la empatía, sobre la deliberación, sobre la escucha activa, sobre la toma de perspectiva, sobre el control de emociones. Entonces,
Evidentemente, ahí están las consecuencias de haber insistido más en un ritualismo patriótico que en unas auténticas competencias ciudadanas. Muy bien. Les agradezco a Adriana, Napoleón, Oscar. Yo creo que lo que han investigado es importante, ¿no? Porque ayuda de alguna manera, ¿no? A problematizar, ¿no? A abordar una problemática determinada, ¿no? En Puno, en Ucayali, en Huancayo y en Apurímac, ¿no? Creo que la Ruiz de Montoya de alguna manera también tiene esa mirada, ¿no? También nacional allí y de alguna manera genera estos espacios para seguir pensando, ¿no? De lo que podemos hacer, ¿no? Como educadores en el campo de la educación allí. Entonces, agradecer también al público, a las personas que han hecho sus preguntas, sus comentarios allí, también por asistir a este espacio. Entonces, invitamos, ¿no? Si hay todavía durante esta semana hay algunas todavía mesas, algunas temáticas que se está desarrollando en la semana de investigación de la Ruiz de Montoya, ¿no? Les invito a revisar la página web de la universidad en la sección Agenda y ahí ustedes van a poder encontrar lo que lo que hay en la universidad en esta semana de la investigación. Entonces, les agradezco a todos, que tengan una bonita tarde y un abrazo a todos allí.